Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, Trutora, sí. Listo. Bueno, siempre me gusta comenzar como con un recorderis de lo que hemos hecho. Recuerden que estamos en la primera fase del proyecto porque la formación en el SENA se lleva a cabo a través de proyectos formativos y que la primera fase de todo proyecto por lo general es un diagnóstico. Actividad del proyecto 1 que corresponde a su primer trimestre de formación y que dentro de lo que es el material de formación tenemos específico un material que es de matemáticas. Entonces vamos en este matemáticas nivel básico. ¿Cuál era la actividad o el compromiso para esta semana? Hacer un recorderis de estos conjuntos numéricos, ver la historia. Entonces espero que en este momento para ustedes ya sea muy claro que existen los números naturales, que los enteros son los que tienen también números negativos, que las de las fracciones se llaman números racionales. Es información básica de matemáticas, pero que nos sirve mucho para entender las operaciones entre esos números. Esta ley de los signos ya tiene que estar súper clara. Tienen que ustedes saberse de memoria que más por más es más y que menos por menos es más y que más por menos y menos por más da menos. O sea, eso ya tiene que estar muy, muy apropiado porque de verdad que lo seguimos usando muchísimo. ¿Qué vimos de ya como de distinto la clase pasada y que tenían ustedes que repasarlo muy bien? Las operaciones entre fracciones, para que sepan cómo multiplicar fracciones entre sí o cómo sumar fracciones entre sí. Es muy común que nos toquen, vamos a ver ahora, eh, que nos toque hacer relaciones entre números y que por lo tanto se nos convierten en fracciones y tengamos que multiplicarlos entre sí. Es muy común que lo hagamos. Esta parte de la jerarquía de las operaciones también es sumamente importante y recuerden que los computadores, el Excel, las calculadoras son brutas si usted no le dice exactamente qué hacer. Ellas hacen lo que les dijeron cuando las programaron. Entonces ellas primero hacen lo que esté entre paréntesis o corchetes, luego solucionan potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Recuerden que este aquí está mal, este gráfico. Si usted tiene que hacer primero una suma, pero no se lo dice a la calculadora, ella le va a dar mal el resultado. Entonces esa jerarquía de las operaciones es muy importante que la sepa usted para que sepa decirle a su calculadora qué hacer, porque no todo lo hacemos a mano, ¿cierto? Eso es muy importante lo que vimos ahí. Y también venían esas leyes de los números, no en multiplicación y división, bueno, que aplican tanto para multiplicación y división, pero que también se tienen en cuenta dentro de las sumas y restas cuando decimos que positivo y positivo se suma y da positivo, que negativo y negativo se suma y da negativo, porque es como sumar deudas, que positivo y negativo y positivo se resta y da el signo del mayor. Acá están las operaciones con fracciones, que espero hayan leído. Si tuvieron alguna inquietud respecto a algún ejercicio, yo no recuerdo si en alguno de estos ejercicios identifiqué algún errorcito. Creo que no. Pero si ustedes identifican alguna cosa que no entiendan, que no les dio, que no sea lógico, cualquier cosa, me cuentan y es mejor si lo hacemos en clase porque así todos solucionamos la duda que hubiera podido presentar. Eso también era lo que tenían que leer. Por acá estaba el hombre de Vitruvio, que ¿quién lo pintó? Lo pintó Leonardo da Vinci. Y finalmente les había dicho que lean esta parte de la potenciación porque es con lo primero que comenzamos este módulo de matemáticas y es identificando qué es una potencia, qué se hace. Bueno, que hay una cosa nueva. El cero elevado a cualquier potencia siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque cero por cero por cero por cero
pues siempre nos va a dar cero. Esta sí la habíamos visto, que cualquier número o cualquier letra o cosa elevada a la cero nos va a dar uno, que cualquier número elevado a la 1 nos va a dar el mismo número, y ya viene multiplicación de bases iguales, división de bases iguales, exponente de un exponente, eh, ¿esto qué es? Producto de potencias con el mismo exponente. Bueno, aquí había una información que les permitía recordar esa primera parte de las leyes de la potencia que vimos en clase. Esta parte de la radicación la vamos a dejar quieta porque de momento no vamos a utilizar radicales en las fórmulas, entonces quiero que lo que se lo aprendan muy bien hasta el momento. No quiero todavía enredarlos con otras cosas que es probable que en este curso no las usemos. Entonces, más adelante les voy a mostrar para qué sirven, pero no tenemos que aprendernos ahora cómo se suman, restan, multiplican y dividen números imaginarios, porque ¿en qué se usan los números imaginarios? Los números imaginarios se usan cuando estamos haciendo diseños de equipos o de plantas y tenemos que generar ecuaciones y dentro de esa generación de ecuaciones resolverlas se nos vuelve un poco complejo para matemáticas, en las matemáticas, y entonces deben aparecer los números imaginarios para ayudarnos a solucionar. Es una operación, son operaciones matemáticas que se salen del resorte del nivel técnico y tecnológico, entonces lo vamos a dejar quieto. Los que tengan formación anterior en ingeniería, pues ya sabrán, ellos se acuerdan perfectamente para qué sirven los imaginarios y se acordarán también perfectamente que en la parte técnica y tecnológica no necesariamente los vamos a usar. Esto que sigue acá sí ya es muy, pero muy importante y es prácticamente con lo que terminamos este nivel básico de matemáticas. O sea que después de hoy ya vamos a tener un taller para subir al fin a Sajuna y después de hacer ese taller, entenderlo y solucionarlo, ya podemos hacer el examen de matemáticas que también tenemos pendiente. Esta parte de razones y proporciones es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con porcentajes, reglas de tres y conversiones. Esto sí es básico y indispensable en este nivel tecnológico. Y quiero comenzar, bueno, leamos acá lo que dice de proporcionalidad. Dice, para iniciar, definamos la razón como una fracción entre dos términos que se usa para comparar cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que a usted le digan cuál es la razón entre un número y otro, en este caso entre la edad de Juan y la edad de Ana, cuando le hablan de razón, le dice lo que le están diciendo es haga una fracción. Y recuerden que haga una fracción quiere decir que este slash que se pone entre los dos es prácticamente una división entre el número que está arriba, que se llama numerador, y el que está abajo. Entonces, así es como indicamos las proporciones en matemáticas. Ya vamos a ver esto para qué nos sirven, las razones y proporciones. Quiero comenzar explicando muy bien lo que son las reglas de tres, porque las reglas de tres nos sirven después para hacer los porcentajes. Entonces les traje un video muy fácil. Sé que YouTube es una excelente herramienta para entender cualquier temática, pero les quiero contar que los videos que yo tomo de YouTube son verificados y revisados y la recomendación es que no acudan a cualquier autor en YouTube, porque no siempre los videos son correctos. Entonces, sí es una herramienta fundamental, pero desafortunadamente no podemos confiar en todo lo que vemos en YouTube. Este creador de contenido me gusta porque no le he encontrado mayor cantidad de errores. Son temas muy, muy sencillos, entonces este es alguien que yo puedo recomendar para que miren los temas si les gusta revisar YouTube o aprenden mejor viendo YouTube. Vamos a ponerle cuidado a este video. Ay, no, pero las muñequitas no. Nos toca quitar este aviso. Espérenme.
¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la regla de tres. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Esto quiere decir que para este tipo de ejercicios vamos a conocer tres valores y tendremos una incógnita, o sea, Primera cosa súper importante de las reglas de tres y que no puede pasar desapercibido y que viene desde el nombre. Regla de tres. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tres datos y que nos hace falta ¿cuál? Uno, que es el cuarto. ¿Por qué podemos solucionar estos asuntos que se nos presentan por regla de tres? Porque los tres datos o los cuatro datos, incluido el que no conocemos, guardan entre ellos una proporcionalidad. Ahora, ustedes me dirán que hay reglas de tres de diferentes tipos. Sí, esta que vamos a tratar en este curso de tecnología es la regla de tres simple directa. Con esa que ustedes manejen al revés y al derecho es para mí completamente suficiente. No vamos a ver reglas de tres inversas compuestas de cuatro términos porque cuando las necesitemos, de pronto las tomamos, pero en este momento nos vamos a enfocar solamente en la regla de tres simple directa, que es esta que nos está mencionando. Entonces son tres términos conocidos para que sea regla de tres, uno desconocido, que es la incógnita, que usted le puede decir X, le puede decir signo de interrogación, le puede decir lo que quiera, pero que es la incógnita. un valor que no conocemos. Los pasos a seguir para resolver una regla de tres son los siguientes. 1. Agrupar nuestros datos. Número 2. Multiplicar los datos que están en diagonal. Y 3. El número que quedó solo divide. Estos pasos son los básicos para trabajar una regla de tres. ¿Qué quiere decir agrupar los datos? Agrupar los datos es que si usted tiene tres datos, es muy probable que, es muy probable no, tiene que, esos datos tienen que estar en unos conjuntos de cosas distintas. Entonces pueden ser personas y capacidad de producción. Pueden ser, no sé, algún elemento con su precio. Siempre debemos identificar qué grupos, qué grupos son de los que estamos trabajando y cuáles son los datos que van en cada grupo. Lo demás, ya lo vamos a ver cómo funciona, se multiplica en diagonal y el número que quede sirve para dividir. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. Si compramos en la tienda 3 paletas por 45 pesos, ¿cuántas podremos comprar con 105 pesos? Vámonos a nuestros pasos y el primero es agrupar datos. Aquí voy a poner paletas y aquí pesos. Y en el ejercicio nos dice que 3 paletas cuestan 45 pesos y yo quiero saber cuántas paletas podré comprar con 105 pesos. Y Miren ese ejercicio. Guarda las reglas para que sea una regla de tres o guarda las indicaciones para saber que es una regla de tres. Sí, que tiene tres datos conocidos y uno desconocido. Que tiene dos grupos de cosas. En este caso es paletas y pesos. Y ahorita vamos a ver por qué dice que se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Y pongo una X, que es nuestro valor desconocido porque no sé cuántas paletas puedo comprar con 105 pesos. Nuestro siguiente punto es multiplicar los datos que están en diagonal. 3 y 105 están en diagonal, así que los multiplico. 3 por 105 es igual a 315. Y nuestro último punto es el número que quedó solo divide. En este caso, el número 45 quedó solo. 315 entre 45 me da como resultado 7 y lo pongo aquí. Esto quiere decir que con 105 pesos podemos comprar 7 paletas. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. María fue a la tienda y compró 12 dulces por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 dulces? Vamos con nuestros pasos a seguir. El primero es agrupar datos. Aquí voy a poner dulces y aquí pesos. En el ejercicio nos dice que por 12 dulces se pagaron 30 pesos y nos preguntan cuánto pagaremos por 35 dulces. Así que aquí donde dice pesos voy a poner una X, que es mi incógnita. O sea, es un valor que no conozco porque aún no hago mi cálculo de cuánto saldrá comprar 35 dulces. Vamos con nuestro siguiente paso, que es multiplicar datos en diagonal. 35 y 30 están en diagonal, así que los voy a multiplicar. 35 por 30 es igual a 1050. Ahora mi último paso es el número que quedó solo divide. En este caso, el número 12 quedó solo,
Así que voy a dividir entre 2D. 1050 entre 2D me da como resultado 87.5 y listo. Aquí pongo mi resultado y por 35 dulces pagaré 87 pesos con 50 centavos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Bueno, ¿qué les parece? Eso es una regla de 3, así es como se solucionan todas las reglas de 3 que existen. Haciéndole caso al video, podemos hacer estos ejercicios que nos plantea. Yo les traje también otros, que ahorita se los paso al chat. ¿Cómo vamos a hacer esta clase? Vamos a hacer ejercicios de las dos temáticas importantes que vamos a ver hoy, que son regla de 3 y porcentaje. Y les voy a dejar les voy a dejar que les digo cuando estén en clase y me escriban. Por lo general no alcanzo a revisar el chat, entonces procuren escribirme antes o después si les pasó algo. Bueno, como les decía, vamos a hacer ejercicios de regla de 3, vamos a hacer ejercicios de porcentaje y vamos a a dejar el taller, que es el que tienen que realizar para subir a Sajuna la próxima semana. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio que dice: un carro recorre 45 kilómetros con 7 litros de gasolina. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 11 litros? 45, 7, 11. ¿Qué hacemos primero? Vamos a identificar los conjuntos de datos, o sea, dónde se agrupan los datos. En este caso, hablamos de kilómetros y hablamos de litros. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer este primer ejercicio que dice que tenemos kilómetros y tenemos litros. Y dice que el carro recorre 45 kilómetros con 7 litros de gasolina. Es muy fácil cuando ya tenemos identificados los grupos. ¿Qué le pasa a mi lápiz? Mi lápiz está escribiendo muy raro. Vamos a tomar esta. Bueno, esperemos que funcione. Entonces tenemos kilómetros ahora sí. Tenemos kilómetros y tenemos litros. Y nos dice que recorre 45 kilómetros con 7 litros. Si yo dispongo solamente de 11 litros, ¿cuántos kilómetros puedo alcanzar a recorrer? Entonces, cuando ya tenemos identificado en este primer ejercicio los grupos de números, kilómetros en un lado y litros en otro, pues es muy fácil colocarlos. Kilómetros donde son kilómetros y litros donde son litros, así sabemos qué es, cuál es la incógnita que tenemos que solucionar. Entonces, ¿qué nos dice el segundo paso? El segundo paso nos dice que tenemos que multiplicar esto que está en diagonal. Esto que está en diagonal, que son... ¿Por qué esta diagonal y no esta? Pues porque multiplicar 7 por x no le queda tan fácil, ¿cierto? Lo que sí puede hacer es multiplicar 45 por 11. Ah, que me quedó la x del otro lado, pues multiplica la diagonal que tenga dos números. Entonces, estas dos son las que se multiplican
y este es el número que queda solito y por lo tanto es por el que toca hacer la división. Entonces, ¿a qué va a ser igual x? X va a ser igual a la multiplicación de 45 por 11 y todo esto lo vamos a dividir entre el número que queda solito, que es 7. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 70.7 Muy, litros. muy bien, aproximado y todo. Entonces esos son 70.7 litros. Uy, no, 70.7 no son litros, son kilómetros. Muy bien. Son kilómetros. Entonces, ¿dónde está la unidad de la respuesta? En donde está la X. Como X está aquí, entonces la respuesta van a ser kilómetros. Muy bien. Veamos el otro. El otro dice, para la receta especial de la abuela se necesitan 2,5 kilos de harina para hacer 35 galletas. ¿Cuántos kilos de harina se necesitan para hacer 100 galletas? Lo típico que nos puede pasar, o sea, esto es caso de la vida real. Identificamos primero los grupos de números. ¿Qué nos dice? Estos son kilos de harina y galletas. Entonces, los grupos de elementos que necesitamos trabajar son kilos y galletas. Kilos, pues, de harina y galletas. Entonces, yo creería que es mejor un lápiz negro, ¿sí o qué? Entonces tenemos kilos, voy a ponerlo como kilogramos, y galletas. Y dice el ejercicio que la abuela con 2,5 kilos de harina hace 35 galletas. 2,5 kilos de harina hace 35 galletas, pero como llegaron ustedes, que son los nietos, ella necesita 100 galletas, ¿sí, no? Eso es lo que dice. 100 galletas, ¿cuántos kilos de harina debe comprar? ¿O cuántos kilos de harina necesita? Esto puede pasar con la receta de la abuela, con un proceso, con todo lo que tenga proporcionalidad. David, ¿quería decirme algo? No. Bueno. No, profesor, abrí el micrófono sin intención. Bueno, tranquilo. Entonces, siempre multiplicamos la diagonal, lo que quede en diagonal y dividimos por el que quede solito. Lo que esté en diagonal, los números que estén en diagonal se multiplican y dividimos entre el que quede. Entonces, este será 2,5 por 100 dividido entre 35. ¿Y eso nos da cuánto? ¿Cuánto nos dio? Nos da 7,14 kilogramos. Y miren que como son ejercicios o situaciones, digámoslo así, porque no me gusta llamarlo problemas, que parten de la vida real y que tienen una proporcionalidad, pues es lógico decir que si para 35 galletas se me fueron 2,5 kilos de harina, si voy a hacer más del doble de la cantidad que tenía medida, pues es obviamente que se me vaya más del doble de la materia prima. Entonces son ejercicios muy lógicos y que ustedes tienen que aprender a verlos así, de esa manera, con lógica para que si llegaron a poner mal uno de los números, si se confundieron y llegaron a poner el 100 en kilogramos en vez de donde son las galletas, el resultado seguramente no va a ser lógico y ustedes pueden identificar el error partiendo desde allí. El tercero dice, Mario fue a la papelería y compró 18 lápices por 45 pesos. Entonces, tenemos los dos grupos que son lápices y pesos. Entonces, este tercer ejercicio nos da una opción de lápices y de pesos. Y dice que
Por 18 lápices le costaron 45 pesos. ¿En qué país? No sé, pero a él le costaron 18 lápices, 45 pesos. Deben ser como pesos mexicanos para que le alcancen 18 lápices con 45 pesos. Pero que él solamente necesita 11 lápices. Entonces, 11 lápices, ¿cuánto le van a costar? Miren que aquí la X quedó del otro lado. Como quedó del otro lado, utilizamos la otra diagonal, que es donde están los números y que nos permite multiplicarlos. Y nos quedó el número solito del otro lado, cosa que no importa porque el sistema guarda la proporcionalidad. Entonces, X será igual a ¿qué? A los números que están en diagonal y que vamos a multiplicar, en este caso 45 por 11 dividido entre 18. Y eso nos da 27,5. ¿Qué? 27,5 son pesos. Entonces, miren que es lógico. Más pesos, más lápices me cuesta más plata. Si yo voy a comprar menos lápices, pues lo normal es que me dé menos plata. Y voy a comprar casi que la mitad de lo que había comprado. Un poquito más de la mitad. Entonces es normal que el valor me dé más o menos en la misma proporción. Para eso sirven las reglas de 3. Para cómo se sienten con esto, qué les parece, hacemos más ejercicios, quieren que les deje más ejercicios para que ensayen, lo entienden súper bien, hacemos otro. Cuéntenme, por favor, no se me vayan a dormir. No, ingeniera, por mi parte está totalmente entendido. Gracias. Mauricio, listo, gracias. Hasta el Igual- hasta el momento se ve fácil. Listo, Henry. No, pero sí Igual, es bueno que dejara de pronto algunos ejercicios de eso. Estructura, lo que le iba a preguntar era, siempre cuando hay así, que están, uno empieza por el lado izquierdo, el primer numerador, siempre hace esa orden. uno tiene que comenzar por donde le den, por donde le digan los datos. O sea, uno arma los dos grupos y pone los datos. La multiplicación se hace con los que le quedan en diagonal. A veces quedan de este lado, a veces quedan de este otro, a veces la X queda arriba porque es lo primero que le preguntan. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, aquí me pudieron decir de otra manera, cuántos lápices me alcanzan con 11 pesos? Si hace una semana fui a comprar 18, me costaron 45 y la X hubiera quedado por acá arriba y da exactamente lo mismo. Verán, les voy a pasar unos 10 ejercicios de puro ensayo acá al chat para que para que ensayen con ellos. Y hagamos uno. Ujú. Hagamos uno de estos. Entonces, bueno, 5 manzanas cuestan. Un auto recorre, en una fábrica 4 máquinas, a ver cuál hacemos. Que aparezca como distinto. Vamos a hacer el ejercicio número 6. El Si 6. seis personas, Ajá, si entonces. 6 personas construyen un número en 10 días, ¿cuántas personas se necesitarán para construir en 8 días? Uno tiene que enfocarse, creo yo, no sé si más en la pregunta, lo que te están preguntando. Porque, Exacto. Ujú. sí, porque aquí dice, si tú utilizaste 6 personas para construir el muro en 10 días, ¿cuántas personas necesitas para 8 días? Sí. Entonces ya la X va en las personas que vayan a necesitar.
Exactamente. Entonces, mira, acá lo voy escribiendo. Yo necesité 6 personas para pintar ese muro en 10 días. Si yo necesito pintarlo solamente en 8 días, ¿cuántas personas voy a necesitar? Sino que este ejercicio parece que es una regla de 3 inversa, que lo estoy cogiendo aquí porque solo les quiero enseñar reglas de 3 directas, que son las que me sirven para hacer los porcentajes. A ver, pero intentémoslo. Entonces dice, los grupos son personas y en este caso el grupo de personas y el grupo de días porque es lo que me da los datos, ¿cierto? Entonces, 6 personas pintaron en 10 días. O en 8 días, ¿cuántas personas? En ese orden de ideas, hagámoslo tal cual. Miren lo que pasa aquí, es que escogí ese ejercicio porque es un tipo de regla de 3 distinto que todavía no quiero tocar porque se me confunden. Quiero hacer primero las de regla de 3 simple directa. Este es un ejercicio que tiene una particularidad y como se tratan de proporciones, nosotros siempre tenemos que entender y identificar qué tipo de proporción se nos da. ¿Qué pasa si lo hacemos así como estamos haciendo todos los ejercicios? Entonces nos daría 6 por 8, 48, dividido entre 10, 4,8 personas. ¿Sería lógico? Cuéntenme. No, porque ¿Sería? pues ya daría un número, pues no hay un número exacto, pues sería como aproximado en este caso, pero pues no sé si aplique en este, si se aplique. Verán, ¿por qué no sería lógico? Imagínense la situación. O sea, 6 personas se están demorando 10 días para pintar un muro, es que dice, ¿no? Se están demorando 10 días. Si yo necesito que se demoren menos días, lo más probable es que necesite más personas. ¿Sí me entienden? Este es un tipo de regla de 3 donde la proporcionalidad es inversa. Estas no son las reglas de 3 como que nos encontramos por lo general en el tecnólogo, pero es bueno que haya salido esta en estos ejercicios que me encontré para que ustedes aprendan a identificar. Entonces, ahora hacemos los anteriores, pero este lo voy a resaltar aquí en azulito, porque es un tipo de regla de 3 inversa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en los anteriores? Miren la proporcionalidad, que es muy importante que ustedes la identifiquen. 45 kilómetros con 7 litros. Si yo, con 7 litros de gasolina, era este carro, ¿no? Si yo voy a recorrer, si yo tengo más litros de gasolina, van a ser más kilómetros. Entonces la proporcionalidad era directa. A más kilómetros, más litros de gasolina. Proporcionalidad directa. Acá con las galletas de la abuela. Si yo tengo una cantidad de kilogramos de harina, voy a hacer tantas galletas. Pero si tengo más kilogramos de harina, voy a hacer más galletas. Proporcionalidad directa. Regla de 3 simple directa. Si 18 lápices me cuestan una cantidad de dinero y yo voy a comprar más lápices, será más dinero. Menos lápices, menos dinero. Eso es una proporcionalidad directa, simple directa. ¿Qué pasa con este? Este es un tipo de ejercicios que implica que si usted tiene mano de obra y la va a poner a trabajar, ellos se demoran un tiempo viable, o sea, vitalmente viable en hacer determinada actividad. Esto se ve mucho en las obras de construcción, donde uno sabe el rendimiento de cada obrero
para pintar, por ejemplo. Entonces aquí dice, 6 obreros se me van a demorar 10 días, pero yo necesito terminar el trabajo en 8 días. Si yo la hago directa, me va a dar más, menos, pues me va a dar menos cantidad de personas y eso no es lógico, porque con menos cantidad de personas usted no va a pintar su muro en más días. Entonces, este es un tipo de proporción donde entre más personas haya, se va a demorar menos días. O entre menos personas haya, se va a demorar más días. O sea, proporcionalidad inversa. Acá es más o menos. Entre menos lápices, menos plata. O entre más lápices, más plata. Entre menos kilogramos de harina, menos galletas. O entre más kilogramos, más galletas. Entonces es el mismo signo siempre, mientras que aquí es signo contrario. Más personas hacen el trabajo en menos días. Menos personas hacen el trabajo en más días y tiene una forma de solución que es distinta. En este caso, y solo en estos casos donde la proporcionalidad es inversa, yo multiplico las que están en línea, no en diagonal, sino las que están en línea. Y divido entre el que me queda, solo para estos casos donde la proporcionalidad es inversa. Entonces, ¿qué me da? 6 por 10, 60. Voy a copiarlo todo. Voy a copiarlo todo. 6 por 10 dividido entre 8. Y eso me da 60 dividido entre 8 me da 7,5, que siendo personas, pues tenemos que aproximarla a 8 porque no podemos contratar 7,5 personas, ¿no? Entonces, miren que ya es muy lógico. Si usted quiere hacer el trabajo en menos días, pues le toca contratar más gente. En este caso, si lo quiere hacer en 8 días, pues le va a tocar contratar 8 personas. Si aguanta que se demoren 10 días, entonces deje sus 10 personas. Este tipo de soluciones matemáticas siempre deben estar relacionadas con la lógica matemática. Siempre para ustedes un resultado, deben pensar cada resultado que les dé una operación matemática para ver si de verdad es coherente con lo que ustedes están haciendo. Porque la lógica, independientemente de que aplique las matemáticas o no, la lógica es la lógica y le va a decir a usted como la conciencia, le va a decir, esto está bien, esto está mal. Entonces, así como escuchamos, porque que escuchamos a la conciencia que nos dice, por ahí no es, no hagas esto, así existe la lógica matemática y es la misma. O sea, si usted sabe como que en esto no le está dando tan acorde a lo que usted cree, de pronto es que hay una cosa distinta. Entonces, reglas de 3 simple directas, que son las que más vamos a usar, se hacen de esta manera, multiplicando en diagonal. Reglas de 3 inversas, que sobre todo en esto que tiene que ver con construcción, es muy probable que se las encuentren o en rendimiento de obra, porque no vamos a pretender que el hecho de trabajar en una planta de tratamiento de agua potable, pues vamos a estar 100% del tiempo solamente ocupados en el proceso como tal de potabilización. Es probable que tengamos que verificar un procedimiento que se esté llevando a cabo. Henry, dime. El resultado de esta operación es 7.5 o 8. 8 personas. O Es 7 personas. Es 7,5, pero como se trata de personas, no podríamos contratar 7,5, entonces nos toca aproximarlo a 8. 8. Ok. Sí, si fueran, no sé, pesos o kilos, de pronto sí, ¿cierto? Porque 7,5 kilos sí es algo que podamos manejar, pero 7,5 personas, pues no hay posibilidad de contratar 7 personas y media. O bueno, a menos que manejemos una con medio tiempo, ya sería un asunto como específico, pero si vamos a dar la respuesta en personas,
que aquí me olvidé de poner que son personas, pues lo normal es que aproximemos y aproximemos por encima para que no nos quede faltando. Por eso quería que miremos ese ejercicio que es el raro. Si ustedes miran los demás, entonces vamos a hacer otros de soporte de lo que venimos haciendo. Entonces, digamos, el segundo ya hicimos uno muy parecido. A ver, miremos este tercero. El tercero dice, en una fábrica, 4 máquinas producen 200 piezas en una hora. ¿Cuántas piezas producirán 7 máquinas en una hora? ¿Por qué quiero que miremos ese? Porque pareciera que hay 3 grupos de cosas, ¿no? Nos está hablando de máquinas, nos está hablando de piezas y nos está hablando de horas. Eso es lo que vemos al leer el asunto. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que nos dice que 4 máquinas producen 200 piezas. ¿En cuánto? En una hora. ¿Cuántas piezas? ¿Cuántas piezas? Miren, la X está aquí. Producirán 7 máquinas. ¿En cuánto? En la misma hora, en una hora. Entonces, como esta parte de las horas no está teniendo cambio alguno, pues no la consideramos dentro de nuestra regla de 3, porque las reglas de 3, aunque sí existen este tipo de reglas de 3, pues las reglas de 3 que estamos manejando son las que tienen 3 datos y 1 desconocido. Ahora miremos la proporcionalidad, es importante analizar esa proporcionalidad. Entre más máquinas, más piezas. Entre menos máquinas, menos piezas, ¿cierto? Entonces, una vez analizado que es directamente proporcional, porque entre más máquinas voy a poder hacer más piezas, entonces solucionamos como dijimos desde el primer video que vimos. Lo que esté en diagonal, los números que estén en diagonal se multiplican y el que quede por ahí solito volando es el que divide. Entonces, en este caso, diremos que X es igual a 200 por 7 y lo vamos a dividir entre 4. ¿Cuánto nos da eso? 200 por 7 igual dividido entre 4. 350. Entonces miren que son 350, ¿qué? Son 350 piezas. Y me resulta un valor muy lógico, porque si con 4 máquinas logro hacer 200 piezas, con 7 máquinas, que es casi el doble, debería poder hacer casi el doble de las piezas. Si me da 350, es un valor muy lógico. Entonces, el llamado es a que siempre tengamos ese criterio de la lógica matemática al lado para que podamos identificar cuando pudiera haber una situación distinta. Bueno, el primero, el segundo, lo hacen ustedes, está muy fácil. El cuarto también está muy sencillo. Entre más libros, pues más pesan. Si usted se carga más libros, más pesan. Miremos el quinto, está distinto. El quinto dice, pintor pinta tantos metros cuadrados en 8 horas. Y es lo único que dice. Entonces tenemos metros cuadrados
y tenemos horas. Recuerden que metros cuadrados, miren, es una potencia, qué maravilla, y quiere decir que se multiplicó metros por metros. Esa es la forma de identificar las áreas. Las áreas siempre son metros cuadrados. Y dice que el señor pinta 120 metros cuadrados en 8 horas. ¿Cuántos metros cuadrados podrá pintar en 15 horas? Entonces, vamos a analizar la proporcionalidad. Si este señor en una jornada diaria pinta 120 metros cuadrados, si le da por amanecerse, pues y pintar de seguido 15 horas, ¿será que va a pintar más o pintará menos? Entre más horas, más pinta, o entre más, no me vayan a decir que entre más horas pinta menos porque se cansó, no, esas variables acá no, el cansancio no lo tenemos en cuenta. Podríamos meterlo dentro de la ecuación, pero eso ya es tema de otra clase. Entonces, entre más horas, más pinta. Si le doblamos la jornada de trabajo al caballero, pues se supone que debería proporcionalmente pintar más. Entonces, entre más horas, más metros cuadrados. O si lo quiere ver de esta forma, entre más metros cuadrados haya para pintar, más horas necesita. Entre menos metros cuadrados vaya a pintar, menos horas necesita. O sea, mientras el signo sea igual, hay una proporcionalidad directa. Cuando el signo es inverso, hay una proporcionalidad inversa. Entonces, ¿a qué es igual esta X? Es igual a la multiplicación de estas diagonales y divide entre el que está solito acá. Y eso me dio 120 por 15 dividido entre 8. 120 por 15 dividido 8 me da 225. 225, ¿qué? Metros cuadrados. ¿Será lógica esa respuesta? Sí, porque si en 8 horas pintó 120, casi que le doblo la jornada, deberías hacer casi el doble. Y evidentemente eso es lo que casi nos da. Pues el doble sería 240, nos da 225 porque tiene una hora menos. Entonces, esa es un ejercicio de proporcionalidad. Veamos si hay algún otro que ustedes vean raro, que quieren que lo hagamos. En un curso, 3 profesores a 90 estudiantes. 5 profesores más estudiantes. Un tren tarda 3 horas en recorrer 240. ¿Cuánto tardará? Si una receta necesita 300 gramos de la receta de la abuela, ya la hicimos, una parecida. En una tienda, 2 kilogramos de arroz cuestan 12 pesos. ¿Cuánto costarán 7 kilogramos de arroz? Bueno, las demás están muy sencillos y son muy acordes a la regla de 3 simple directa. El único que había distinto es este 6 y que nos sirve para siempre estar pendientes de la proporcionalidad. Siempre estar pendientes de la proporcionalidad porque las directamente proporcionales son las que se resuelven de esta manera. Cuando son inversamente proporcionales, que lo que les decía, es probable que en algún momento les toque calcular rendimientos, sobre todo rendimientos, puede ser, por ejemplo, el rendimiento de un reactivo, el rendimiento de un trabajador, el rendimiento, en fin, estos son rendimientos. Por lo general, ¿cuántos días se tardan las personas o los reactivos o los tiempos de residencia en los equipos? Entonces son inversos, más personas, menos días. Si yo necesito hacer las obras en menos días, voy a necesitar más personas. Ese era el único distinto. Los demás les van a servir para ensayar, ¿vale?
Eso con la regla de 3. Y ahora, bueno, acá también tenían una información de la regla de 3. Yo comencé con la regla de 3, no con el porcentaje, sino con la regla de 3. Entonces, la información de la regla de 3 la encuentran aquí. Aquí también les dice el procedimiento y les da unos ejemplos. Y les habla de los demás tipos o los demás casos de la regla de 3, de la regla de 3 inversa, de la regla de 3 inversa y directa con 3 términos. Como les digo, es información que si ustedes quieren la pueden revisar, pero que no necesariamente la vamos a usar. Necesito que se aprendan muy bien la regla de 3 simple directa, que es la que más me va a servir. Y en segundo lugar, vamos a manejar o vamos a aprender lo que son los porcentajes. Entonces, nuevamente vamos a ponerle cuidado a un video para tener muy claro qué es un porcentaje y hacemos ejercicios de porcentajes. Entonces, vamos a ver aquí un porcentaje, este. Nos tocaron los anuncios. Van a viajar en familia, pero no quieren pasar todo el tiempo en familia. Quizás necesitan algo más que un cuarto de hotel. Mejor un Airbnb. Mejor tiempo para ustedes dos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los porcentajes. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente como tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Si decimos que el 80% de la población es feliz, esto quiere decir que de cada 100 personas, 80 son felices. ¿Ya lo viste? 80 de cada 100 personas. Facilísimo, ¿verdad? Si decimos que el 60% de las personas en México son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 personas, 60 son mujeres. Facilísimo, ¿verdad? El porcentaje se puede representar como una fracción o como un decimal. El 60% en fracción se representa como 60 céntimos, o sea, 60 de cada 100. Y como decimal, solo tenemos que hacer la división. 60 entre 100 nos da como resultado 0.60. Imagínate que nos preguntan, ¿cuál es el 60% de 500? Tienes que multiplicar 500 por el decimal de 60%, que es 0.60, y esto es igual, y 500 por 0.60 me da 300. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. Recuerda que el porcentaje se puede expresar como una fracción o un decimal. Aquí tengo el 15%. En fracción se representa como 15 céntimos, o sea, 15 de cada 100. Y en decimal solamente tenemos que hacer la división. 15 entre 100 me da como resultado 0.15. Si me preguntan, ¿cuál es el 15% de 800? Tengo que multiplicar 800 por el decimal de 15%, que es 0.15, y esto es igual a 120. Bueno, aquí hay una información muy relevante. En primer lugar es entender que un porcentaje hace referencia a una partecita de cuánto de 100. Su nombre lo indica, por ciento, porcentaje. 15% quiere decir 15 en 100. 60% quiere decir 60 en 100. Y esos porcentajes son cosas que estamos viendo todos los días, porque todos los días nos hablan de estadísticas de todo tipo. Henry, cuéntame. Una pregunta, ¿y el número 100 siempre va a ser una variable? Primero definamos el término variable. Variable quiere decir aquello que está variando en el tiempo, o sea que no podemos tener certeza de que es en todo momento. Entonces, la variable por lo general es la X. Cuando, por ejemplo, en la regla de 3, cuando decimos una variable es algo como que no conocemos porque está variando en el tiempo. En este caso, el 100 es una constante. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre se van a encontrar cuando hablamos de porcentaje el número 100.
O sea, porcentaje, por ciento, en 100. 100 va a estar presente siempre que hablamos de porcentaje, porque para eso se inventaron esta terminología, para expresar Ok, números en 100. Listo, Henry. Entonces, ok. miren que en todo momento estamos hablando de porcentajes. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes de algo que hayan tenido o que calcular o que al menos les hayan dicho por ciento? Cuéntenme algún ejemplo que hayan visto, que hayan escuchado, que sea habitual. ¿No? Yo sí, de pronto no sé, creo en preparaciones de productos. Por ejemplo, si quiere llevar una concentración, un porcentaje de una concentración. Muy bien. Allá es donde tenemos que llegar. Mauricio, dime. Yo, por ejemplo, ahorita que el DAN está haciendo la estadística, siempre en estadísticas manejas por porcentajes de la población. Muy bien los dos datos. Porcentajes de población nos están dando todo el tiempo en las noticias. Entonces, no sé, que encontraron una nueva, bueno, no sé, que hicieron la última estadística y que lo que más oímos, ¿no? Con la política. Entonces, que el 60,3% están a favor de este candidato y que el 39, como yo no sé qué está a favor del otro. Siempre nos están hablando de porcentaje. ¿Para qué? Para relacionar cuántas personas de cada 100. A donde tenemos que llegar es a donde nos dice Henry. O sea, ¿para qué nos van a servir estos porcentajes en este tecnólogo? Para hacer justo lo que nos dice Henry. Vamos a preparar soluciones a determinados porcentajes. ¿Por qué? Porque son los porcentajes a los que se necesita tener ese, ya vamos a ver esto más adelante, ese soluto en una solución para que funcione de tal manera. Por ejemplo, estamos en laboratorio y de tanto usar los elementos de laboratorio se mancharon unas celdas que son muy importantes que estén absolutamente transparentes. Entonces, el jefe de laboratorio es que nos va a decir, coloque esas celdas en ácido al 10%, ácido sulfúrico al 10%. Entonces, usted va a ver el ácido y está al 99,93%. Tiene que saber preparar el porcentaje. Entonces, para esto nos va a servir este término matemático que se llama porcentaje. Otra cosa que usan muchísimo y que yo creo que todos en algún momento nos hemos visto involucrados es en los porcentajes del banco, con los créditos. Cuando a usted le dicen, le estamos prestando al 1,5% efectivo anual. Y uno dice, ah, sí, bueno, gracias por prestarme, pero no vira y no sabe calcular a ver en realidad cuánto es que le están cobrando y termina endeudado. Entonces, de eso se tratan esos porcentajes. Primero, entender que, como nos decía Henry, es una parte en 100 y que 100 siempre va a estar allí, siempre, siempre. Cuando hablamos de porcentaje, siempre 100. Mauricio, ¿me quiere decir otra cosa o se le quedó la manito levantada? No, ingeniero, se me quedó la manito levantada. Es que Mm. la verdad yo en esto soy como nuevo, entonces a veces hago las cosas, pero no vuelvo, no sé. Ah, ya la bajé, No, gracias. perfecto. Eso es bueno, que también aprendamos esto de la parte de las comunicaciones. Bueno, entonces, hasta ahí eso. Y que pueden encontrar ustedes los porcentajes en estas formas. Entonces, por lo general, pues el signo, esto es así como lo van a encontrar. Este símbolo es el de porcentaje, entonces 15%. ¿Qué significa? Que hay 15 cosas en cada 100. Nuevamente la proporcionalidad, las razones y proporciones, 15 en 100. Y que si dividimos, pues nos va a dar este valor. Ahora aprendemos cómo hacer esto que está haciendo este chico acá, pero con la regla de 3. Acabamos de ver el video igual. Facilísimo, ¿verdad? Base lo anterior, podemos deducir que el porcentaje se convierte a decimal cuando lo dividimos entre 100, por lo tanto 2% al dividirlo entre 100 me da como decimal 0,02. 8% al dividirlo entre 100 me da 0,08. 10% al dividirlo entre 100 me da 0,10. 20% entre 100 me da 0,20
y 25% entre 100 me da 0.25. Ahí lo que está haciendo él es expresando el porcentaje, o sea, eliminando este símbolo. ¿Cómo lo eliminamos? Pues dividiendo entre 100 para expresarlo como decimal. Terminemos de ver y ya les enseño otra forma de hacerlo. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Nos piden el 5% de 300. 300 lo multiplico por el decimal de 5%, que es 0.05, y nos da como resultado 15. Ahora, el 15% de 150. Multiplico 150 por el decimal de 15%, que es 0.15, y nos da como resultado 22.5. Después pasamos con el 80% de 650 y multiplicamos 650 por el decimal de 80%, que es 0.80, y nos da como resultado 520. Ahora el 75% de 800, multiplicamos 800 por el decimal del 75%, que es 0.75, y nos da como resultado 600. Ahora, el 25% de 700. Multiplicamos 700 por el decimal de 25%, que es 0.25, y nos da como resultado 175. Ahora el 45% de 70. Multiplicamos 70 por el decimal de 45%, que es 0.45, y nos da como resultado 31.5. Facilísimo, ¿verdad? Ay, no quiero que se me vaya esa imagen. Dejémosla ahí un rato. Bueno, esta es una forma de solucionar los porcentajes. Simplemente para sacar el 5% de un valor, convertimos este porcentaje en su decimal, que como lo convertimos dividiéndolo entre 100 y multiplicamos el número al que le queremos sacar el porcentaje. Pero también existe una forma de solucionarlo con regla de 3, que para eso era que les di la regla de 3 al comienzo. Entonces, por ejemplo, decimos que necesitamos el 5% de 300. Entonces aquí vamos a empezar a ver porcentajes. Y el ejercicio dice que necesito el 5% de 300. ¿Cierto? Eso es lo que dice. 5% de 300. Entonces, usando regla de 3, ¿cómo puedo solucionar esto? Resulta que 5%, ¿qué significa? Ya habíamos dicho que 5% significa que hay 5 en cada 100, ¿cierto? Eso significa 5%. Entonces, para yo solucionarlo a través de una regla de 3 que queda muy fácil, armo los dos grupos. Entonces, el primer grupo es como el porcentaje. Podremos llamarlo como porcentaje y podemos llamarlo como total. No están como muy definidos esos nombres de los grupos, como ustedes lo entiendan. ¿Qué quiere decir porcentaje? Pues que tengo un 5 de cada 100. Eso quiere decir 5%. Y que me preguntan en 300 totales. Ay, Dios mío, se me corrió. ¿Dónde está? Tengo 5 cosas, lo que quiera que sea, 5 personas de 100, 5, lo que quiera que sea 5%, pero si no tengo 100 en total, sino que tengo 300, ¿cuánto será? Entonces miren que nos da exactamente hacer lo mismo que hacen con el otro método. Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Multiplicando esto que está en diagonal y dividiendo entre el que nos queda, ¿cierto? Entonces, X sería igual a 300 por 5 dividido entre 100. Y eso nos da 15. Si revisamos acá la información del amigo facilísimo, es exactamente lo mismo. Miren, 5% de 300, el número al cual necesito sacarle el porcentaje por el decimal,
que el decimal salió ¿de dónde? De dividir 5, que es el por ciento, entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es un por ciento, entonces no hay posibilidad de dividir entre otra cosa. Es lo mismo que hacemos acá, el 5 dividido entre 100 multiplicado por 300. Miren, es lo mismo, 300 por 5 dividido entre 100 y siempre les tiene que dar lo mismo. ¿Cómo les parece como más fácil? ¿Así en regla de 3 o así como lo explica acá el señor facilísimo? ¿Cómo les gusta más? ¿No les gusta de ninguna forma? Cuéntenme la verdad. Dígame. Parte me gusta más la regla de 3, siento que es más sencilla, la verdad. Sí, vamos igual siempre a trabajar varias formas porque hay personas que les gusta, o sea, algunos tenemos afinidad con algunas cosas y eso depende, ay, tenemos que hacer eso, chicos, tenemos que hacer un test de estilos de aprendizaje. Apenas me lo envíen, lo aplicamos porque depende mucho de cómo nos guste aprender y eso viene con nosotros, eso como que vino en el paquete cuando nacimos. Entonces, hay personas que aprendemos de manera secuencial y lógica, hay personas que aprenden más de manera como global. Por eso estoy tan interesada en que me aprendan bien lo que están aprendiendo con la profe Yolanda de los mapas mentales, porque esa es otra forma de aprender las cosas. Bueno, ya me estoy saliendo acá del tema de las matemáticas. Entonces, hagamos otro, por ejemplo, este, 25% de 700, hagámoslo con regla de 3. Entonces dice, siempre vamos a tener entonces aquí el porcentaje y aquí el total, o como lo quieran llamar esos dos. Pero cuando decimos que es un 25%, un 25% siempre va a traducir en que hay 25 cosas de lo que quiera que sea que se refiere ese porcentaje en cuanto en un total de 100. Siempre el porcentaje nos da dos datos, porque uno de los datos es fijo y es 100. Entonces, 25%, pero yo necesito saber en 700, no en 100, sino en 700, cuánto hay. Entonces, esta X sería igual a, ¿cómo solucionamos una regla de 3 simple directa? O que tenga que ver con porcentaje, siempre multiplicamos esto que está en diagonal y dividimos entre lo que queda. Entonces será 700 por 25 dividido entre 100, que nos va a dar 7 por 5, 35, 7 por 2, 14, 17, 175. ¿Cierto? Que es lo mismo que hacía el señor facilísimo diciendo x igual a 700 por 0,25. Eso nos da 175. A ver, vengan, compruebo en la calculadora porque a estas horas puedo comenzar a decir tonteras si ustedes no están pendientes de mí. 700 por 0,25, 175, sí, está bien. Entonces, miren, que es exactamente lo mismo. Con regla de 3, haciendo la relación de que siempre van a tener esta cantidad en 100, que es lo que me interesa que se aprendan muy bien porque lo vamos a usar mucho en el tecnólogo. Si tenemos más cantidad o puede ser que tengamos menos cantidad, ¿no? Entonces es probable, hagamos un ejercicio completamente aparte, es probable que aquí tenga el porcentaje y aquí tenga el total. Entonces es probable que yo tenga... Henry, cuéntame. Con el primer ejercicio, tengo una duda si te pregunta nos pregunta el 15% de descuento. Usted lo pone al 5% con el primer ejercicio. Este,
con el de 300, ajá. 5%. Pero allá en la 5%. pregunta, en la pregunta dice en la tienda un artículo 200, pero tiene el descuento del 15%. Ah, bueno, hagamos entonces ese ejercicio. Hagamos ese primero. Entonces, si a usted le dicen, mire el ejercicio de la vida real que está proponiendo Henry, que me encanta. Entonces le dicen que este, no sé, producto, hay un producto que cuesta, eh, ¿cuánto le ponemos? 150. Hay un producto que cuesta 150 pesos y que tiene el 15% de descuento. ¿Cuánto le queda costando? Entonces, miren, estos ejercicios son muy interesantes porque primero lo que usted tiene que saber es cuánto es lo que le van a descontar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este 15%? Este 15% me dice que le van a descontar 15 pesos de cada 100. Eso me dice este 15% y es lo que no se pueden olvidar nunca porque con este arman la regla de 3. Entonces, si me van a descontar 15 pesos de cada 100, aquí tenemos el porcentaje y aquí tenemos el total, 15 pesos de cada 100 y el champú o lo que quiera que sea que esté comprando vale 150 pesos. A mí en realidad, ¿cuánto es lo que me van a descontar? Entonces, esto que está en diagonal lo multiplico y lo divido entre esto que está por acá. Entonces, x es igual a 150 por 15 dividido entre 100. Que eso me da 22,5. 22.5. ¿Qué quiere decir? Que en el precio total del champú me van a descontar 22,5 pesos. Entonces, ahí es donde viene la lógica matemática siempre, ¿no? La respuesta a la situación planteada no es 22,5. Esto es lo que yo voy a lograr de descuento. ¿Cómo sé a cuánto me va a quedar el producto? Pues los 150, que era el precio original, este era el precio original, le tengo que restar los 22,5, que fue lo que me rebajaron. Entonces, esta era lo que originalmente costaba y esto es lo que me rebaja. Y por lo tanto, ese shampoo me va a costar 150 menos 22.5, me va a costar 127.5. Este es el precio que yo tengo que pagar en caja y no este, que es el que originalmente costaba. ¿Por qué? Porque dice que tiene el 15% de descuento. Entonces, así es como sacamos esa publicidad que llega en las plataformas que dice que hoy Black Friday con 30% de descuento, con 50% de descuento, con 60% de descuento. Entonces, así es como sacamos estos porcentajes. ¿Sí, Henry? ¿Le resolví la pregunta? Sí, sí, profe, sí, sí, ya entendí. Listo. Bueno, yo quería hacerles un ejercicio cuando el valor es menor. Entonces, digamos que tenemos, aquí tenemos el porcentaje y aquí tenemos el total. Y sabemos que hay 20 de lo que quiera que sea en cada 100. Es un 20%. 20 en cada 100. Pero resulta que yo no tengo 100, tengo solamente 30. Esto puede funcionar mucho con las
con las soluciones. Una solución al 20% quiere decir que hay 20 unidades de soluto por cada 100 mililitros de solución, pero si yo no quiero preparar 100, quiero preparar solo 30, entonces ¿cuánto cojo para que me quede a la concentración solicitada? Entonces miren, no es mayor que 100, es menor que 100, también funciona esa proporcionalidad. 20% quiere decir 20 en 100. Si yo no tengo 20, si yo no tengo 100, sino que tengo 30, ¿cuánto debo coger? Entonces, esto siempre lo multiplico y lo divido entre lo que me queda acá. Entonces, X será igual a 20 por 30 dividido entre 100. Y eso me da 6. ¿Por qué 3 por 2, 6? 600 entre 100, 6. Eso me da 6. ¿Qué quiere decir? Que si eran 20, digamos que el 20% de las mujeres estaban enfermas. El 20% de las mujeres. Le dicen, esa es la estadística. 20% de las mujeres en esta ciudad mantienen enfermas. Y usted dice, ah, fue madre, pero es que en este barrio solo tengo 30 mujeres, o sea que ¿cuántas están enfermas? Entonces, de esas 30 están enfermas 6, ¿de acuerdo a qué? A esta proporcionalidad estadística que le dice que el 20% se enferman. Entonces, si el 20 o puede pasar, hay estadísticas así como con la mortalidad de las especies animales, ¿no? Entonces, o de las ventas, que le dicen que una de cada 10, o sea, si uno en 10, por ejemplo esta, que se me acaba de ocurrir. Cuando usted está haciendo esos cursos de ventas, que son tan comunes, le dicen que no se desanime, que siga ensayando, porque uno, vamos a poner el porcentaje aquí y acá el total. Entonces a usted le dicen, mire, siga ensayando y siga vendiendo, porque por lo general una de cada 10 personas de las que usted le habla le compran. Una en 10, eso no es un porcentaje. Entonces usted dice, bueno, ¿eso qué porcentaje es? ¿Eso qué viene siendo? Yo quiero saber una estadística porcentual. Entonces tiene que averiguar el porcentaje. En 100, ¿cuánto o a qué se refiere este asunto? Entonces, miren, lo que me queda diagonal lo multiplico y divido entre lo que me queda por acá. Entonces, X va a ser igual a 1 por 100 dividido 10. Y esto me dio 10. ¿10 qué? Como está en esta columna, 10%. Entonces, esa máxima que le dicen a usted en los cursos de ventas de que una de cada 10 personas a las que usted le ofrezca su producto cualquiera o servicio cualquiera que sea, le va a hacer caso. Entonces, quiere decir que existe una estadística de un 10%. Si una de cada 10 le compran, es porque 10 le van a comprar de cada 100 a las que usted se acerque. Aplica con ventas, aplica con pasar hojas de vida, aplica con proyectos en bancos. Entonces, ay, que yo ya fui a un banco y no, me dijeron que no. Tiene que ir a 10 para garantizar que le... Es una estadística muy general que aplica para muchas cosas. Pero entonces, miren, en ejercicios de porcentaje, aplica para encontrar el porcentaje dependiendo de una proporcionalidad o de una estadística conocida, o aplica para saber cuántas unidades de un total que no sea necesariamente 100, solucionan el asunto que estén marcados. Bueno, por acá al chat les pasé unos ejercicios de porcentaje que dicen así. Ah, este era el que me estaba preguntando Henry, yo bien perdida pensando todavía pensando en el video. Bueno, Henry ya estaba un paso más allá, él ya iba en los ejercicios de... Sí, lo que pasa es que en el primer ejercicio pensé que estaba haciendo el primer ejercicio enfoque a ese, por eso me estaba enredando, ¿eso me entiendes? Pero no, Claro, ya
Claro, no, yo estaba sana todavía con estos, yo estaba todavía en los del video. Entonces, pero venga, vale la pena volver a hacerlo porque este tiene otros datos. Entonces dice, en una tienda un artículo cuesta 200 pesos. Eso es lo que vale. Pero tiene un descuento del 15%. Un descuento del 15%. ¿Cuál es el precio final? Pero miren lo que dice aquí, ¿no? ¿Cuál es el precio? Ah, bueno, sí. ¿Cuál es el precio final después del descuento? Entonces, el procedimiento sí fue el mismo, sino que los números eran distintos. Entonces, como 15 pesos le rebajan de cada 100, este es como el porcentaje y este el total, si vale 200 pesos, ¿cuánto le rebajarán? Ahí como que a simple vista es muy fácil, ¿no? Que dice, pues si en 100 le rebajan 15, en 200 le van a rebajar 30. Pero ¿de dónde sale? Sale de multiplicar 200 por 15 y dividirlo entre 100. Eso me va a dar 15 por 2, 30. O sea que si el producto costaba 200 pesos originalmente, menos 30, que es el descuento, pues usted solo tiene que pagar 170 pesos, porque el producto tiene el 15% de descuento. Para eso nos sirven los porcentajes. No nos olvidemos que para los que les gustó el decimal, también hubiera podido decir que X es igual a 200 por 15 dividido entre 100 una vez que nos da 0.15 y igual le tenía que dar 30. Para los que les gustó trabajar con el decimal o los que les gusta con la regla de 3, recuerden que las matemáticas son exactas y que no importa por dónde usted la resuelva, le tiene que dar lo mismo. Miremos otro. Y este está muy bueno, el segundo. Miren. El segundo es un equipo de fútbol que ganó el 80% de sus 25 partidos en la temporada. ¿Cuántos partidos ganaron? Esto se oye mucho en fútbol. Uy, sobre todo allá en Barranquilla, Henry, que estamos tan pendientes de la selección. Bueno, 80% de 25 partidos. Eso es lo que nos pregunta. Entonces recuerden que de tener 80% ya nos da dos datos. ¿Qué nos dice este porcentaje? Nos dice que si hubieran sido 100 partidos, ellos hubieran ganado 80, ¿cierto? Porque el 80% nos dice 80 en 100. Pero como solo fueron 25 partidos, entonces en realidad, ¿cuántos partidos fueron los que ganaron? Así, suave con la regla de 3. Multiplico esto que está en cruz y divido entre el que me queda, que siempre va a ser 100, si no se han dado cuenta acá, pues cuando es este tipo de ejercicios, de situaciones en las que ya tenemos un porcentaje. Entonces, 80 por 25 dividido 100 nos da igual a 20. Y obviamente tenemos que interpretar la respuesta. Entonces, de 25 partidos, este equipo de fútbol ganó 20. Eso significa que han ganado el 80% de todos los partidos que han jugado. Para eso nos sirven los porcentajes. Miremos otro. Por aquí había uno de... Este es típico también, ¿no? Las estadísticas de cuántos niños y cuántas niñas hay, no solamente en los colegios, sino en las ciudades. Entonces, el 50, ¿cómo es? Siempre somos como más mujeres, ¿no?
Entonces, que el 65% de la población de tal localidad son mujeres y que el resto son hombres. Siempre están hablando las estadísticas como en esos términos. Ah, este está muy interesante. Caso de la vida real. Un trabajador recibe un aumento del 10% en su salario. Si antes ganaba 1.200, esperemos que sean dólares, ¿cuánto gana ahora después del aumento? Este está muy bueno. Es el número 4. Entonces, dice así. Un trabajador recibe un aumento del 10%. Eso es lo que nos prometen a cada rato, ¿no? Aumentos del 10%. Y el salario es de 1.200. ¿Cuánto es en realidad lo que gana con el aumento? 1.320. ¿Cómo? ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto le dio Mauricio? Si gana 1.200 y le van a subir el 10%, está cargando 1.320. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo de todas formas. Entonces recuerden, aquí el porcentaje, aquí el total. Si le van a aumentar 10 pesos por cada 100 y él gana 1.200, ¿cuánto es lo que le van a aumentar? Entonces, esto que está en diagonal se multiplica y se divide entre el 100 que nos queda volando. 1.200 por 10 dividido 100 nos va a dar 120, ¿cierto? Ups, quiero escribir 120. Si nos van a pagar 120 pesos más, entonces ¿en cuánto me va a quedar el salario? Entonces lo tenía en 1.200 más 120 nos va a dar 1.320. En eso, uy, ¿eso fue lo que me dijo Mauricio? Sí, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿dónde estuvo la falla? 10% quiere decir que son 10 pesos por cada 100 que usted se gana. Si usted se gana 1.200, ¿cuántos pesos de más es que le van a pagar? Entonces, 1.200 por 10 entre 100. Yo sí hice bien ese dato. Acuérdense que entre más de noche sea, me tienen que ayudar con los cálculos porque a veces ya no veo. Sí, no, sí lo hice No, bien. ingeniera, está bien hecho. Sí, ¿no? Sí está bien, listo, 120. Entonces me van a pagar 120 pesos más. Eso es la que le sumo a mi salario para saber el valor total que voy a recibir al mes. Cuando a usted le dicen que le van a hacer un crédito, ¿al cuánto tienen un crédito? ¿Quién me cuenta por allá? Uy, 5 no, este puede ser Al, ¿al al cuánto? 3% mensual. Eso, entonces imagínense, le dicen 3% al mes son los intereses. Y usted pidió, no sé, 5 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto? Y como luego le dicen iba a pagar en el banco al menos, ¿no? Le va, y usted va a ir pagando capital y va a ir pagando intereses y yo no sé cuántas cosas y le van cobrando una cuota que usted va pagando calladito sin saber qué es. Entonces, de ahora en adelante va a hacer el cálculo, porque si usted está pagando 3 pesos de cada 100. Aquí está el porcentaje. Uy, perdón. Ese es el porcentaje. Aquí tenemos el porcentaje. Y aquí tenemos el total. Si le están cobrando 3 de cada 100 y usted pidió 5 millones, ¿cuánto es lo que tiene que pagar? Entonces,
Vamos a multiplicar estos dos y a dividir entre el que queda. X viene siendo igual a 3 por 5 millones dividido entre 100. X va a ser igual a 5 por 3, 15, 1, 2, 3, 4. 150.000 pesos cada mes. Entonces es probable que la cuota del banco le esté cobrando un valor fijo de 153.000. Es que 150.000 está pagando de interés y apenas 3.000 está abonando a capital. Eso es lo que pasa generalmente con las cuotas fijas cuando accedemos a créditos bancarios. La mayor cantidad se va al interés, sobre todo en las primeras cuotas, y el resto, que por lo general es mínimo, se va al abono a capital. Entonces, ha pasado un año y usted cree que ya ha pagado una buena cantidad de la deuda y mentiras que se la ha pasado es pagando intereses y unos abonos mínimos a capital. Eso pasa. Estos son casos de la vida real. Entonces, de ahora en adelante, cada que vean un porcentaje, van a hacer el cálculo para que no me los vayan a tumbar. Bueno, veamos otro de estos ejercicios. De estos ejercicios que les puse por acá. Bueno, el del vehículo, lo mismo pero restando, ¿no? Cuando se devalúan los vehículos en porcentajes. Una prueba del estudiante, 85% de las... Ah, vamos a hacer uno. Estos están muy sencillos para que ustedes repasen en casa. Una persona invierte 2.000 en un fondo que le genera un rendimiento del 7%. Ese, hagámoslo. Pero entonces se me ocurre uno que es el típico del SENA. Entonces, este no está aquí en el ejercicio, pero este es un caso de la vida real del SENA. Cuando a usted le dicen que aprueba con el 70%. Entonces usted dice, ay, pues madre, y este es porcentaje y esto es total. Y este examen que me hicieron con el 70%, con el 70 de cada 100. Y me acaban de hacer un examen que tiene 12 preguntas. ¿Cuántas debí yo responder bien para poder aprobar el examen? Miren, este de interesante con porcentaje. Entonces multiplico aquí y divido entre este 100 que me queda. X será igual a 70 por 12 dividido entre 100. Y eso será igual a 70 por 12 igual dividido entre 100 a 8,4. Este 8,4 preguntas vienen siendo como las personas, ¿cierto? O sea, tenemos que aproximarlo a 9 preguntas bien solucionadas. Bueno, a menos que el punto pues se pueda dividir se puede dividir en medio punto o que ustedes jueguen con eso, pero cuando son 12 las preguntas o son 20 o si son 10, pues ya saben que si en 70, si son 70 en 100, en 10 van a ser 7. Entonces, siempre tener en cuenta para el SENA que las actividades que no se aprueban con 100 de 100 se aprueban por lo general con 70. Entonces, cada que vean un número de preguntas, ustedes ya van a saber, bueno, estoy seguro que respondí bien, al menos 9, eso es fijo que paso. Ese era un caso de la vida real. Veamos otro ejercicio que lo vean ahí medio raro. El 9, ¿no? El 9. Hagamos el 9 y nos vamos a ver el taller que ya es de entregar. El 9 dice
que una persona invierte $2,000 en un fondo que le genera un rendimiento del 7% efectivo anual. ¿Cuánto ganará de rendimiento en el año? Entonces, si le van a dar 7 pesos, recordemos que este es el porcentaje y por acá está el total. Y ese 7 me quedó muy feo. Vamos a borrar. Entonces, le van a dar 7 pesos por cada 100. Si usted metió 2,000, ¿cuánto se va a ganar? Como siempre, multiplico lo que está en diagonal y divido entre el que me queda. Entonces, X será igual a 7 por 2,000 dividido entre 100. Eso me va a dar 140. Le van a dar 140 pesos en los 2,000. O sea que al año se va a ganar 140 pesos total en el año. Si ya me dijera cuánto me voy a ganar al mes, pues entonces eso ya es un cálculo independiente donde tendría que dividir esto. Dividirlo entre 12, que son meses, que no me está preguntando, ¿no? Yo de metida estoy haciendo. Entonces, si me voy a ganar 140 al año, 140 al año quiere decir que al mes me voy a ganar 11,6, 11,7 aproximadamente, 11,7 pesos. Eso es lo que me voy a ganar al mes, esto es lo que me voy a ganar al año. Eso es porcentaje. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo se sienten con los porcentajes? Bien explicado, excelente. Listo. Les voy a pasar ahora el taller que no me acuerdo dónde lo descargué. Bueno, lo vamos a volver a descargar porque, y de paso les muestro dónde está. Este taller que aparece aquí en plataforma es muy parecido, pero muy parecido al examen que luego les pido. Entonces, si saben desarrollar bien este taller, van a sacar 100 de 100 en el examen. Y está justamente como repaso para el examen. Entonces, acuérdense que, bueno, estamos aquí en Sajuna, y acuérdense que en la actividad de proyecto 1, además de la carpeta de material de formación, está la carpeta de guía de aprendizaje. Y en la carpeta de guía de aprendizaje es donde vamos a subir las evidencias. La primera evidencia de matemáticas es precisamente este taller, pero resulta que me lo subieron acá donde dice cuestionario, clic para ver el anexo. Entonces, yo voy a descargarlo y se los voy a pasar directamente por si acaso se me enredan en encontrarlo. Vamos a poner taller de mate. Y lo vamos a dejar aquí en descargas para encontrarlo fácil. Listo. Taller de mate. Aquí está. Y vamos a ver qué es lo que propone la plataforma. Entonces, miren. Bueno, ahí ya pasó. Pero no sé qué se hizo. Aquí está el taller de mate.
Bueno, estas son las preguntas que plantea. Además de regla de tres y porcentajes, plantea operaciones de proporcionalidad con fracciones. Entonces también hay que repasar las operaciones con fracciones. Entonces miren, por ejemplo, ¿qué dice? Un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas. En la primera hora ha recorrido 5/18 de un trayecto. En la segunda hora ha recorrido 7/25 del trayecto y en la tercera hora ha recorrido 11/45 del trayecto. Calcule la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera hora es como si la dividiéramos en 18 y él solamente recorrió 5. La segunda la dividimos en 25 y él recorrió 7. La tercera la dividimos en 45 y él recorrió 11. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad total del trayecto recorrido? Multiplicando estas fracciones que indican la proporcionalidad de cada hora. Entonces, este ya es del taller que se hizo mi Blackboard, mi whiteboard. Entonces, aquí vamos a mirar ya. Vamos a mirar ya lo que es el taller. ¿Se han dado cuenta que mi lápiz como que se cansa? Y me mama gallo ya al final. Mire, taller. Este ya es el taller para entregar. Lo vamos a empezar a trabajar esta semana y vamos a dar un tiempo para resolver inquietudes. Y ya que estén absolutamente preparados, presentamos el examen, para que no se preocupen. ¿Qué decía entonces no se preocupen, pero sí estudien, ¿no? No es que no se preocupen y se van a olvidar de mi taller. Se me perdió, aquí está. Entonces dice 5/18, 7/25 y 11/45. 5, 18, 7/25, 11/45. Estas son las proporciones que él ha recorrido de cada unidad, digámoslo así. Entonces, ¿cómo las volvemos una sola fracción? Pues multiplicándolas. La forma de reducir este montón de fracciones de horas a una sola fracción es multiplicándolas. Y vimos la clase pasada y debieron haber leído ustedes solitos en casa que cuando vamos a multiplicar fracciones lo que hacemos es multiplicar numeradores y denominadores entre sí. Entonces, 5 por 7 por 11 dividido entre 18 por 25 por 45. Eso nos va a dar un número muy grande que tenemos que aprender a simplificar. 5 por 7 por 11 nos da 385. Arriba y abajo me da 18 por 25 por 45. Me da 20.250. Esta respuesta, así tal cual, no es que esté mala. Lo que pasa es que en matemáticas nos gusta reducir a su mínima expresión los números. Entonces tenemos que saber simplificarlos. ¿Qué quiere decir simplificar? Encontrar un número más pequeño. ¿Cómo encontramos un número más pequeño? Cuando tanto la parte de arriba como la de abajo se deja dividir por un valor. ¿Cómo sabemos por qué valor se dejan dividir? Cuando el número tanto arriba como abajo es par, fijo se va a dejar dividir entre 2, fijo. Cuando tanto el número de arriba como el de abajo es un múltiplo de 3, pues se va a dejar dividir entre 3. En este caso hay una circunstancia característica y es que cuando terminan en 5 o en 0 se dejan dividir entre 5. Entonces voy a simplificar diciendo que
Este 385 lo divido entre 5 y me da 77. ¿Cómo saqué este 77? Entonces acuérdense que dividí entre 5. Eso fue lo que hice. Y lo mismo tengo que hacer abajo. Aquí también voy a dividir entre 5. Para simplificar tiene que funcionar tanto arriba o abajo, si no, no sirve. Entonces 20.250 dividido entre 5 me da 4.050. 4.050. Cuando los números terminan en 7 es muy difícil encontrarles un divisor. Por lo general se dividen entre ellos mismos o entre 7. Y en este caso tendríamos que coincidir que el número de abajo también se pueda dividir exactamente, ¿no? Porque todos se pueden dividir entre todo, pero que quede exacto. Y 4.050 dividido entre 7 no nos da un número exacto. Entonces, eso quiere decir que el número queda ahí, no se puede simplificar más. Entonces, la relación es 77 sobre 4.050. Multiplicación de fracciones. Tomo todos los denominadores entre sí, los multiplico, todos los numeradores entre sí y los multiplico. Miremos qué más propone este taller. Un depósito estaba lleno de agua, primero se sacaron 5/8 de su contenido y después 1/6 de agua que quedó. Calcule los litros de agua que quedaron. Aquí la diferencia es que va a tocar multiplicar estas dos fracciones y luego multiplicarlas por 120 para sacarle la cantidad de agua y no nos va a dar una fracción sino un número exacto. Acá dice, en la estantería hay 60 botellas y 3/4 de litro de cada una. A ver, en la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una. Y en la estantería B hay 120 botellas de 1/4 de litro cada una. Calcular los litros que contienen. Entonces, nos tocará sacar cuánto es 3/4 de 60 y 1/4 de 120 y sumar las dos. Venga que quiero ver si hay algo como de porcentaje. Después de subir 6 pisos en el ascensor, llega al piso 5, ¿de qué planta ha salido? Bueno, eso es como de lógica. El saldo de la cuenta de un proveedor son... miren qué interesante, son 20 ejercicios. ¿Cuántos tienen que hacer bien para ganar el taller? Bueno, acá comienzan los de porcentaje. Una empresa dedicada a la venta de uniformes. Una empresa dedicada a la venta de uniformes de colegio utiliza 62 metros de tela para hacer 45 uniformes. ¿Cuánta tela necesita para confeccionar 80 uniformes? Regla de 3 simple directa. Entre más uniformes se le va más tela. Una aleación de material contiene 5% de cobre. En 4.250 gramos, ¿cuántos gramos de cobre hay? Entonces, si hay 5 en cada 100, en 4.250, ¿cuánto? Regla de 3. Para sacar un pedido de un cliente, 25 operarios se demoran un mes. ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días? Ay, miren, interesante. Esta es una regla de 3. ¿Qué es esta? ¿Una regla de 3 directa o es una regla de 3 inversamente proporcional? 25 operarios. ¿Cómo es? ¿Cómo, Mauricio? Que yo creo que es directo. 25 operarios se demoran un mes. Si yo necesito sacar ese pedido en menos días, ¿será que me lo hacen menos operarios o más operarios? No hay más operarios. Más operarios, sí señor, muy bien. Entonces, esta es de los casos especiales que les dejé allá en azul, porque entre más operarios, menos se demora. Entre menos operarios, más se demora. O sea, es una regla de 3 inversa. Bueno, aquí hay de todo, como se pueden dar cuenta.
Entonces, vamos a aprender a hacer estos ejercicios. Van a comenzar, todavía no les voy a pedir que los suban a Sajuna la próxima semana, van a comenzar a hacerlos muy juiciosos. Los que no entiendan la próxima clase de matemáticas, que es a esta misma hora por este mismo canal, lo resolvemos, los explicamos y cuando ya esté todo listo, y ya lo suben a Sajuna. ¿Cómo los van a subir a Sajuna? Pueden resolverlos en el cuaderno y luego sacar un escáner del cuaderno con el celular o fotografía, pasarlo a PDF y subirlo como un PDF. O los que tengan ya más agilidad con el computador, pues pueden hacerlo directamente en el computador y pasarlo a PDF. Si tienen inquietudes respecto a cómo pasar a PDF, con la profe Yolanda, si no, yo mismo les enseño una súper herramienta para hacer lo que quieran hacer con PDF. Pero por ahora preocupémonos por hacer los ejercicios, luego nos preocupamos por cómo los pasamos, ¿vale? Ese es el taller que propone la plataforma para esta primera evidencia de matemáticas. Recuerden que mañana la clase es a las 5 de la tarde. Si no pudieran llegar a las 5, están pendientes de la grabación. Mañana es de la parte técnica, mañana vamos a hablar de cuencas. Por ahí hay personitas preguntándome de las cuencas, entonces déjenme ahorita en un rato, les resuelvo. En términos generales, cuando hablamos de cuencas, ¿qué hacemos? Buscamos la que tengamos más a la mano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que están en Barranquilla, Río Magdalena. Pero de ese Río Magdalena, buscar el plan de ordenamiento territorial de Río Magdalena es muy extenso, porque estarían teniendo que leerse el ordenamiento de todo el país, porque es que el Magdalena recorre prácticamente todo el país. Entonces, busquen en internet microcuencas en la ciudad de Barranquilla, microcuencas en la ciudad de Armenia, microcuencas y del río que ustedes seguramente conocen o les suena porque esté más cerca, el Amazonas y los demás ríos tienen muchos, el Amazonas, perdónenme, el Magdalena, tienen muchos afluentes y efluentes, entonces del que sea más pertinente, más cercano, ese lo escogen. Ahora, si definitivamente no hay, porque es probable que no los hayan publicado, porque son poblaciones muy pequeñas, si ustedes tienen la posibilidad de acercarse a planeación en la alcaldía, perfecto. De lo contrario, pues miremos otro de la región que muy seguramente les va a dar unas características muy similares. Henry, ¿tenía alguna inquietud? Voy a parar Una pregunta. Cuéntame. Una pregunta sobre las clases, ¿siempre van a ser ahora los miércoles y los jueves? ¿Siempre a las mismas horas o van a haber otros horarios? Por lo pronto estamos así porque es que yo tengo programaciones presenciales, entonces no me da el tiempo para llegar o saldría demasiado tarde. Entonces, por ahora yo pensaría que es que estamos ya a punto de terminar. Este trimestre es muy corto. Se termina el trimestre el 15 de diciembre. Entonces, miren que estamos a 2 semanitas de terminar, 2 semanas ya de terminar noviembre, 3 semanas, y prácticamente una semana más de diciembre, porque la última se utiliza para hacer recuperaciones o para que se pongan al día en presentar las cosas. Este trimestre es muy corto, entonces nos tocó así como sacarle el tiempo porque se nos acumuló formación en otras fichas que nos tocó atender, sobre todo pues a mí, que me programaron como tanta cosa presencial. Pero para el próximo trimestre ya hablé con la coordinadora para darles prioridad y manejar jornadas completas. Siempre vamos a estar varios instructores, pero que yo pueda estar con ustedes al menos, digamos, de 6:30 para que alcancen a llegar pues de sus trabajos de 6:30 a 10. O sea que pueda estar jornada completa y que no toque los horarios laborales. Esa es la idea. Pero en este mesecito nos va a tocar trabajar así, Henry. Entonces,
estar pendientes a las grabaciones, que afortunadamente tenemos esta posibilidad de grabar las clases. Y igual saben que estoy pendiente del chat para cualquier inquietud. Paremos Ok, esto. sí, gracias. Preguntaba era por lo que ajá,